Narraciones breves de fisiología previas a la clase. Lo que debiste leer, pero que aquí te narramos sobre el fisiología de los tejidos celulares y corporales parte 3. El texto narrado corresponde al texto ¿y por qué?, preparado para los estudiantes de las clases de fisiología, que dicta el docente Sergio Alberto Koenig. Año 2024. Esta es una edición especial de esos textos, preparada para que la escuches camino a la universidad. Antes de las clases del docente. Lo que haremos será relatar la parte de los textos, ¿y por qué? Solo los textos. Fisiología de los tejidos celulares y corporales. El contenido de esta narración es la continuación de Fisiología de la célula, partes 1 y 2, donde vimos anatomía de la célula, la membrana celular, la mitosis con el ciclo celular, meiosis, los orgánulos de la célula. Como sabes, las células forman tejidos, que luego forman todas las estructuras, sistemas y órganos del cuerpo. Por lo tanto, es necesario comprender también los tejidos. Aquí veremos los tipos de celdas, los tejidos, conceptos de reparación de tejidos, y al igual que en la parte 1 tendrás preguntas para validar conocimientos y el glosario. Para poder conectar estos temas debes haber escuchado la parte 1, donde hablamos de las funciones celulares. En caso de no haberla escuchado, te sugerimos escucharla detenidamente antes. Si la escuchaste, continuemos. Aquí te listamos palabras claves. Se espera que seas capaz de definirlas claramente y de explicarlas a otro. Las asociadas a este tema son: tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido epitelial, tejido nervioso. Sí, a cada una de estas palabras claves que hemos enumerado recién, las puedes definir, en forma clara y adecuada, puedes distinguirlas, y te animas a explicarlas, te será muy fácil avanzar. Si no, presta atención a lo que te narraremos a continuación. Como siempre, al final te haremos algunas preguntas, para que puedas poner a prueba tus conocimientos previos. Es para autoevaluarte y para que puedas llegar a la próxima clase en forma bien preparado. Tejidos. Un ser humano comienza como una sola célula, el óvulo fertilizado. Tan pronto como se produce la fertilización, el óvulo se divide continuamente. Sin embargo, estas células no se dividen de manera interminable y desordenada. Se dividen y crecen juntos de tal manera que se especializan, por ejemplo, células musculares, células de la piel, células del cristalino del ojo y células sanguíneas. Las células se agrupan para convertirse en tejidos. Los tejidos son básicamente grupos de células que son similares en estructura y generalmente realizan las mismas funciones. Hay 4 tipos principales de tejidos: epitelial, conectivo, músculo, nervioso. La mayoría de los órganos del cuerpo contienen los 4 tipos de tejido. Los 4 tienen funciones distintas que ayudan a mantener la homeostasis. Por ejemplo, el tejido epitelial se ocupa de la cobertura. El tejido conectivo se ocupa del soporte. El tejido muscular se ocupa del movimiento. El tejido nervioso se ocupa del control. El profe Koenig pidió que reflexiones sobre lo anterior. La mayoría de los órganos del cuerpo contienen los 4 tipos de tejido con funciones distintas que ayudan a mantener la homeostasis, cobertura, soporte, movimiento, control. Es decir que si pensamos un órgano cualquiera, el estómago por ejemplo, tendremos células que se organizan y agrupan para dar funciones de cobertura, soporte, movimiento, control. La reflexión que pidió el profe Koenig que hicieras es: ¿cómo se especializan las células en cada tejido del estómago para cumplir con esas funciones? En todos los que escuches en esta narración es importante que pienses en cómo lo conectarás con las funciones de los órganos y los sistemas. Sigamos. Las células especializadas se forman en el tejido de una de 2 maneras. La primera forma es por mitosis. Las células formadas como resultado de la mitosis son clones de la célula original. Por lo tanto, si una célula con una función especializada sufre mitosis, y las generaciones posteriores de células hijas continúan sufriendo mitosis, entonces los cientos de células resultantes serán todas del mismo tipo y tendrán la misma función, se convertirán en tejido. Por ejemplo, las láminas de células epiteliales, como la piel, se forman como resultado de la mitosis. La segunda forma implica la migración de células especializadas al sitio de formación del tejido y luego ensamblarse allí.
Esto se observa particularmente durante el desarrollo del embrión cuando, por ejemplo, las células migran a sitios en el embrión donde se diferencian y se ensamblan en una variedad de tejidos. Este movimiento de las células se conoce como quimiotaxis. La quimiotaxis, en pocas palabras, es el movimiento a lo largo de un gradiente químico causado por la atracción química. Muy interesante. Algo químico atrae a células de un lugar a otro y cuando llegan a ese lugar, se especializan. Es decir, que cambian para cumplir una función especial. Tejido epitelial. El tejido epitelial recubre y cubre áreas del cuerpo, además de formar el tejido glandular del cuerpo. Por lo tanto, el exterior del cuerpo está cubierto por un tipo de tejido epitelial, la piel, mientras que otro tipo de tejido epitelial recubre algunos órganos del sistema digestivo, como el estómago y el intestino delgado, y los riñones. En efecto, el tejido epitelial cubre la mayor parte de las superficies internas y externas del cuerpo. El tejido epitelial se clasifica de dos maneras. Por el número de capas de celdas. Simple, donde el epitelio se forma a partir de una sola capa de células. Estratificado, donde el epitelio tiene dos o más capas de células. Forma. Escamoso. Cuboidales. Columnar. Los tejidos epiteliales simples están más preocupados por la absorción, secreción y filtración, pero debido a que generalmente son muy delgados, no están involucrados en la protección. El epitelio escamoso simple descansa sobre una membrana basal, capa basal. Las membranas basales proporcionan una capa de células que soporta y separa el tejido epitelial del tejido conectivo subyacente. Las células epiteliales escamosas encajan muy estrechamente para formar una fina lámina de tejido. Es este tipo de tejido epitelial el que se encuentra en los alvéolos de los pulmones y las paredes de los capilares. La rápida difusión o filtración puede tener lugar a través de este tejido muy delgado. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono tiene lugar a través del tejido epitelial que recubre los alvéolos de los pulmones, mientras que los nutrientes y gases pueden pasar a través del tejido epitelial desde las células dentro y fuera de los capilares. Además, las células epiteliales escamosas simples forman membranas serosas que recubren ciertas cavidades y órganos corporales. El tejido epitelial cuboidal simple consiste en una capa de células que descansan sobre una membrana basal. Sin embargo, debido a que las células epiteliales cuboidales son más gruesas que las células epiteliales escamosas, se encuentran en diferentes lugares del cuerpo y realizan diferentes funciones. Este tejido epitelial se encuentra en las glándulas, como las glándulas salivales y el páncreas, además de formar las paredes de los túbulos renales y cubrir la superficie de los ovarios. El epitelio columnar simple, aunque está compuesto por una sola capa de células, está formado por una sola capa de células bastante altas que, como los otros dos tipos, encajan estrechamente entre sí. Este tejido epitelial recubre toda la longitud del tracto digestivo desde el estómago hasta el ano y contiene células caliciformes. Las células caliciformes producen moco, y esos tejidos epiteliales columnares simples que recubren todas las cavidades del cuerpo que están abiertas al exterior del cuerpo se conocen como membranas mucosas. El tejido epitelial estratificado, a diferencia del tejido epitelial simple, consta de dos o más capas celulares. Debido a que estos tejidos epiteliales estratificados tienen más de una capa de células, son más fuertes y más robustos que los epitelios simples. Esto significa que una función primaria de los epitelios estratificados es la protección. El epitelio columnar simple, aunque está compuesto por una sola capa de células, está formado por una sola capa de células bastante altas que, como los otros dos tipos, encajan estrechamente entre sí. Este tejido epitelial recubre toda la longitud del tracto digestivo desde el estómago hasta el ano y contiene células caliciformes. Las células caliciformes producen moco, y esos tejidos epiteliales columnares simples que recubren todas las cavidades del cuerpo que están abiertas al exterior del cuerpo se conocen como membranas mucosas. El tejido epitelial escamoso estratificado es el epitelio estratificado más común en el cuerpo humano, y consta de varias capas de células. Aunque este tejido epitelial se llama epitelio escamoso, en realidad, no está compuesto completamente de células escamosas. Son las células en el borde libre del tejido epitelial las que están compuestas de células escamosas, mientras que las células que están cerca de la membrana basal están compuestas de células cuboidales o columnares. El epitelio escamoso se encuentra en los lugares que están en mayor riesgo de daño diario, incluido el esófago, la boca y la capa externa de la piel.
El tejido epitelial cuboidal estratificado tiene solo 2 capas celulares y es bastante raro en el cuerpo humano, solo se encuentra en los conductos de las glándulas grandes. Lo mismo puede decirse del tejido epitelial columnar estratificado. Hay un cuarto tipo de tejido epitelial, conocido como epitelio de transición. Este es un epitelio escamoso estratificado altamente modificado, y forma el revestimiento de solo unos pocos órganos / estructuras, todos los cuales forman parte del sistema urinario, la vejiga urinaria, los uréteres y parte de la uretra. Este tipo de tejido ha sido modificado para hacer frente al considerable estiramiento que sufren estos órganos. Por lo tanto, cuando uno de estos órganos o estructuras no se estira, el tejido tiene muchas capas con las células superficiales, las de la capa superior, redondeadas y parecidas a cúpulas. Sin embargo, cuando se distiende con orina, el epitelio se vuelve más delgado, las células de la superficie se aplanan y se vuelven como células escamosas. Estas células de transición son capaces de deslizarse unas sobre otras y cambiar su forma, permitiendo que la pared del uréter se estire a medida que fluye un mayor volumen de orina. Del mismo modo, permite almacenar más orina en la vejiga. El profe Koenig sugiere que vean las imágenes en el texto, vayan y miren las figuras de los distintos tipos de epitelio. Presten atención a donde llegan las terminales nerviosas y los vasos sanguíneos. Epitelio glandular. El tejido epitelial glandular se encuentra dentro de las glándulas. Según Marie Biqueyer 2017, una glándula consiste en varias células que producen y secretan un producto en particular. 2 tipos principales de glándulas se desarrollan a partir de láminas epiteliales. Glándulas exocrinas. Glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas tienen conductos que salen de ellas, y sus secreciones se vacían a través de estos conductos hasta la superficie del epitelio. Ejemplos de glándulas exocrinas incluyen las glándulas sudoríparas, el hígado y el páncreas. Las glándulas endocrinas, por otro lado, no poseen conductos. En cambio, sus secreciones se difunden directamente en los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de las glándulas. Todas las glándulas endocrinas secretan hormonas. Estas glándulas incluyen la tiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pituitaria. Diferencias estos 2 tipos de epitelios glandulares es clave y un aprendizaje necesario para cuando veamos distintos sistemas. Tejido conjuntivo. El tejido conectivo se encuentra en todas partes del cuerpo y conecta partes del cuerpo entre sí. Es el más abundante y ampliamente distribuido de los 4 tipos de tejidos primarios. Varía considerablemente en estructura y tiene 4 funciones principales. Protección. Apoyo. Uniendo otros tejidos. Actuar como sitios de almacenamiento para el exceso de nutrientes. Sin embargo, la estructura y función más común del tejido conectivo es actuar como el marco en el que se reúnen las células epiteliales para formar los órganos del cuerpo. Hay varias características comunes del tejido conectivo. Una es que hay pocas células en el tejido, pero alrededor de estas pocas células hay una gran cantidad de lo que se conoce como la matriz extracelular. Esta matriz extracelular está compuesta de sustancia molida y fibras, y varía en consistencia de fluido a un gel semisólido. Las fibras están formadas por fibroblastos, una de las células del tejido conectivo, y son de 3 tipos. Fibras de colágeno, blancas. Fibras elásticas e amarillas. Fibras reticulares. Las fibras de colágeno tienen una gran resistencia, mientras que las fibras elásticas pueden estirarse y luego retroceder. Las fibras reticulares forman el esqueleto interno de órganos blandos como el bazo. La sustancia fundamental está compuesta en gran parte de agua más algunas proteínas de adhesión y grandes moléculas de polisacáridos, y son estas proteínas de adhesión las que sirven como pegamento que une las células del tejido conectivo a las fibras. El cambio de consistencia dentro de la sustancia molida de fluido a un gel semisólido depende del número de moléculas de polisacáridos que están presentes. Un aumento en las moléculas de polisacáridos hace que la matriz pase de ser un fluido a ser un gel semisólido. La sustancia molida puede almacenar grandes cantidades de agua, por lo que sirve como depósito de agua para el cuerpo. El tejido conectivo forma un tejido de empaquetamiento alrededor de los órganos del cuerpo, muy parecido al empaquetamiento que puede rodear un objeto delicado en un paquete en tránsito, y por lo tanto, los protege. Es capaz de soportar peso y soportar estiramientos y diversos traumas, como abrasiones.
Hay una amplia variación en los tipos de tejido conectivo, por ejemplo, el tejido graso está compuesto principalmente de células y una matriz blanda. El hueso y el cartílago tienen muy pocas células, pero contienen grandes cantidades de matriz dura, y eso es lo que los hace tan fuertes. También hay variaciones en el suministro de sangre al tejido. Aunque la mayoría de los tejidos conectivos tienen un buen suministro de sangre, hay algunos tipos, por ejemplo, tendones y ligamentos, que tienen un suministro de sangre deficiente, mientras que el cartílago no tiene suministro de sangre. Esa es la razón por la que estas estructuras se curan muy lentamente cuando se lesionan. A menudo, un hueso roto se curará mucho más rápido que un tendón o ligamento dañado. Hueso. El hueso es el más rígido de los tejidos conectivos, y está compuesto por células óseas rodeadas por una matriz muy dura que contiene calcio y un gran número de fibras de colágeno. Debido a su dureza, los huesos proporcionan protección, soporte y unión muscular. Cartílago. El cartílago, que no es tan duro pero es más flexible que el hueso, se encuentra en solo unos pocos lugares del cuerpo, por ejemplo, el cartílago hialino, que soporta las estructuras de la laringe. Une las costillas al esternón y cubre los extremos de los huesos donde forman articulaciones. Otros tipos de cartílago incluyen el fibrocartílago, que, debido a que se puede comprimir, forma los discos entre las vértebras de la columna vertebral, y el cartílago elástico, donde se requiere cierto grado de elasticidad, por ejemplo, en el oído externo. Tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso forma estructuras fuertes y fibrosas como los tendones, que unen los músculos esqueléticos a los huesos, y los ligamentos más elásticos, que conectan los huesos con otros huesos en las articulaciones. El tejido conectivo denso también forma las capas inferiores de la piel, conocidas como la dermis. Estos tejidos tienen fibras de colágeno como el elemento principal de la matriz, con muchos fibroblastos que se encuentran entre las fibras de colágeno. Estos fibroblastos son las células que intervienen en la fabricación de las fibras. Tejido conectivo suelto. El tejido conectivo suelto es más blando y contiene más células, pero menos fibras, que otros tipos de tejido conectivo, con la excepción de la sangre. Hay 4 tipos de tejido conectivo suelto. Tejido areolar. Tejido adiposo. Tejido reticular. Sangre. Tejido areolar. El tejido areolar es el tipo de tejido conectivo más ampliamente distribuido en el cuerpo. Es un tejido blando que amortigua y protege los órganos del cuerpo que lo rodea. Ayuda a mantener unidos los órganos internos. Tiene una matriz fluida que contiene todo tipo de fibras que forman una red suelta, lo que le da su suavidad y flexibilidad. Proporciona un depósito de agua y sales para los tejidos circundantes. Todas las células del cuerpo obtienen sus nutrientes de este fluido tisular y también liberan sus desechos en él. También es en esta área donde, después de una lesión, puede ocurrir hinchazón, conocida como edema, porque el tejido areolar absorbe el exceso de líquido al igual que lo hace una esponja, lo que hace que se vuelva hinchado. Tejido adiposo. El tejido adiposo se conoce comúnmente como grasa, y en realidad es tejido areolar en el que hay una preponderancia de células grasas. Forma el tejido subcutáneo que se encuentra debajo de la piel, donde aísla el cuerpo y puede protegerlo de los extremos del calor y el frío. Además, el tejido adiposo protege algunos órganos, como los riñones y los globos oculares. Tejido conectivo reticular. El tejido conectivo reticular consiste en una delicada red de fibras reticulares que están asociadas con las células reticulares y similares a los fibroblastos. Forma un marco interno para soportar muchas células sanguíneas libres, principalmente los linfocitos, en los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea. Sangre. La sangre o tejido vascular se considera un tejido conectivo porque consiste en células sanguíneas, rodeadas por una matriz fluida no viva llamada plasma sanguíneo. La sangre se ocupa del transporte de nutrientes, material de desecho, gases respiratorios como oxígeno y dióxido de carbono, así como muchas otras sustancias en todo el cuerpo. Tejido muscular. Hay 3 tipos de tejido muscular, y estos son responsables de ayudar al cuerpo a moverse, o a mover sustancias dentro del cuerpo. Músculo esquelético. Miocardio. Músculo liso. Músculo esquelético. El músculo esquelético está unido a los huesos y está involucrado en el movimiento del esqueleto. Estos músculos pueden ser controlados voluntariamente y formar el volumen del cuerpo o la carne.
Las células del músculo esquelético son largas, cilíndricas y tienen varios núcleos. Además, aparecen estriados y tienen rayas. Funcionan contrayéndose y relajándose con parejas trabajando antagónicamente, es decir, un músculo se contrae y el músculo opuesto se relaja. Entonces, por ejemplo, si los músculos en la parte delantera del brazo se contraen y los de la parte posterior del brazo se relajan, entonces el brazo se dobla. Miocardio. El músculo cardíaco solo se encuentra en el corazón y bombea sangre por todo el cuerpo. Lo hace contrayéndose y relajándose al igual que el músculo esquelético, y parece estriado. Sin embargo, a diferencia de los músculos esqueléticos, funciona de manera involuntaria, la actividad no se puede controlar conscientemente. Las células del músculo cardíaco no tienen núcleo. Músculo liso. También conocido como músculo visceral, el músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos, por ejemplo, el estómago, la vejiga, el útero y los vasos sanguíneos, por lo tanto, visceral porque estos órganos también se conocen como vísceras. El músculo liso no tiene estrías, y al igual que el músculo cardíaco funciona de manera involuntaria. El músculo liso causa movimiento en los órganos huecos, es decir, a medida que se contrae, la cavidad de un órgano se vuelve más pequeña, constreñida, y cuando se relaja el órgano se hace más grande, dilatado. Esto permite que las sustancias sean propulsadas a través del órgano en la dirección correcta, por ejemplo, heces en los intestinos. Debido a que el músculo liso se contrae y relaja lentamente, forma un movimiento ondulatorio conocido como peristalsis, que empuja, en el caso de los intestinos, las heces a través de los intestinos. Tejido nervioso. El tejido nervioso se ocupa del control y la comunicación dentro del cuerpo por medio de señales eléctricas. El principal tipo de célula que se encuentra en el tejido nervioso es la neurona. Todas las neuronas reciben y conducen impulsos electroquímicos alrededor del cuerpo. La estructura de las neuronas es muy diferente de la de otras células. El citoplasma se encuentra dentro de procesos largos o extensiones, algunas en la pierna tienen más de 1 metro de largo. Estas neuronas reciben y transmiten impulsos eléctricos muy rápidamente de una a otra a través de las sinapsis y uniones. Es en la sinapsis donde el impulso eléctrico puede pasar de neurona a neurona, o de una neurona a una célula muscular. El número total de neuronas se fija al nacer y no se puede reemplazar si están dañadas. Además de las neuronas, el tejido nervioso incluye células conocidas como células de soporte de neuroglia. Estas células de soporte aíslan, sostienen y protegen las delicadas neuronas. Las neuronas y las células de soporte forman las estructuras del sistema nervioso. El cerebro. La médula espinal. Los nervios. Reparación de tejidos. Los muchos tejidos del cuerpo siempre están en riesgo de lesión o enfermedad. La inflamación es la reacción inmediata del cuerpo a una lesión o daño tisular, porque cuando se produce una lesión o daño tisular, esto estimula las respuestas inflamatorias e inmunes del cuerpo para que entren en acción para que el proceso de curación pueda comenzar casi de inmediato. El profe Koenig pidió que nos detuviéramos aquí para aclarar lo siguiente: la reparación es una función fisiológica normal y por ello es importante entenderla muy bien. Si bien profundizaremos cuando estudiemos fisiopatología, desde ya debemos entender que las células se reparan continuamente. Hay 4 signos y síntomas principales de una respuesta inflamatoria, Nairn y Elbert, 2007. Dolor. Hinchazón. Calor. Rojez. También puede haber náuseas, sudoración, pulso elevado, presión arterial baja e incluso pérdida del conocimiento. Estos síntomas son la respuesta del cuerpo al dolor y al shock. La inflamación generalmente se inicia por daño a una célula. Después de este daño, se producen 3 procesos simultáneos. Degranulación de mastocitos. Los mastocitos son células de tejido que contienen gránulos en su citoplasma. Estos gránulos son similares a, pero más pequeños que los gránulos que se encuentran en los basófilos en la sangre. Estos gránulos contienen, entre otras sustancias, histamina que durante el proceso de degranulación, se libera en los tejidos. Causa algunos síntomas inflamatorios y funciona con los otros 2 procesos enumerados aquí para proporcionar la gama completa de síntomas inflamatorios. La activación de 4 sistemas de proteínas plasmáticas. Estos sistemas son el complemento, los sistemas de coagulación y quinina, y las inmunoglobulinas e anticuerpos. El sistema del complemento activa y ayuda a los procesos inflamatorios e inmunológicos.
También juega un papel importante en la destrucción de bacterias. El sistema de coagulación atrapa las bacterias que han entrado en la herida y también interactúa con las plaquetas para detener cualquier sangrado. El sistema de quinina ayuda a controlar la permeabilidad vascular, mientras que las inmunoglobulinas ayudan en la destrucción de bacterias. Las células fagocíticas se mueven al área de daño para fagocitar bacterias o cualquier otro residuo no propio en la herida. Una respuesta inflamatoria típica al tejido lesionado consiste en lo siguiente. Las arteriolas cerca del sitio de la lesión se contraen brevemente, seguidas de vasodilatación que aumenta el flujo sanguíneo al sitio de la lesión, enrojecimiento y calor. La dilatación de las arteriolas en el sitio aumenta la presión en la circulación, lo que aumenta el movimiento de las proteínas plasmáticas y las células sanguíneas en los tejidos del área, causando edema e hinchazón. Las terminaciones nerviosas en el área son estimuladas, en parte por la presión, dolor. Los sistemas de coagulación y quinina, junto con las plaquetas, se mueven hacia el área y bloquean cualquier desgarro de tejido al comenzar el proceso de coagulación. Los fagocitos y linfocitos se mueven en el área y comienzan a destruir cualquier organismo infeccioso que se encuentre allí y eliminar el pus. Estas células sanguíneas permanecen en el área hasta que se produce la regeneración, reparación del tejido, lo que se conoce como resolución. Por lo tanto, la inflamación se puede resumir como la presencia de vasodilatación, enrojecimiento / calor. Permeabilidad vascular, edema. Infiltración celular, pus. Trombosis, coágulos. Estimulación de las terminaciones nerviosas, dolor. Ahora sí, terminamos el desarrollo del tema. El objetivo general de este capítulo era proporcionar al lector una comprensión de los bloques de construcción del cuerpo humano, a saber, las células. Las células son partes extremadamente complicadas del cuerpo, pero es importante entenderlas y sus funciones para comprender cómo funciona el propio cuerpo humano. La meta es llegar con los temas escuchados. Insistimos que, queremos que, prestas atención a lo que se oye, es decir, escuchar. No solo, percibir con el oído los sonidos, que es oír. Es para sacarle el mayor jugo posible a la clase, y dedicarse a profundizar en lo que cuesta más. Aquí termina la narración del texto que necesitábamos escucharas, y que ojalá leyeras en realidad, antes de la próxima clase. Las preguntas para poner a prueba tus conocimientos, las dejamos antes del glosario. En las preguntas que te presentaremos solo esperamos que pienses si te animarías a responderlas. En forma fluida y con claridad. Si sientes que te irá bien terminar allí. O, después, seguir con el glosario que no te vendrá mal. Pon a prueba tus conocimientos previos. Primera pregunta. Indique qué elementos son los que permiten diferenciar la estructura y función de los tejidos epitelial, del conectivo, muscular y nervioso. Explicar el proceso de reparación de tejidos, inflamación. ¿Cómo te fue? Deberías enumerar las diferencias con facilidad. Si no fue así, a repasar. Ahora la segunda pregunta. Ahora indique qué elementos son los que permiten diferenciar la estructura y función de los tejidos muscular y nervioso. Tercera pregunta. Explica el proceso de reparación de tejidos, inflamación. Si no pudiste, en tu mente, responder a cada pregunta, con claridad, vuelve a escuchar esto. Pero te sugiero hacerlo con el texto en la mano. Hagamos una síntesis de qué resultados del aprendizaje que se esperan que adquieras. Tú deberías poder relacionar y distinguir la estructura y función de una célula humana. Determinar y diferenciar las funciones de los orgánulos. Distinguir y diferenciar las fases de un ciclo celular. Explicar el sistema de transporte celular. Diferenciar la estructura y función de los tejidos epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Explicar el proceso de reparación de tejidos, inflamación. Entre otras cosas, pero con esto estaríamos muy bien. En la parte 1 del episodio de funciones celulares incluimos un detallado glosario de fisiología de la célula y de los tejidos. Es una excelente lista de conceptos claves para potenciar vocabulario y de paso conectar, asociar, repasar. Siempre es útil aumentar nuestro vocabulario, más si lo hacemos pensándolos como terminología, e identificando sus componentes. Aprovecha esto ya que es buen repaso. Como dice el Dr. Koenig,
Seguro te serán útiles para responder preguntas de tus familiares, amigos o vecinos que ya saben que tú estudias una carrera de salud. Nos vemos en la clase. O, mejor dicho, nos escuchamos nosotros, tú y nosotras, siempre antes de la próxima clase. Y tú, y el Dr. Koenig, se ven en la próxima clase. Suerte. Recuerda ir a ver las figuras del texto. También, recuerda que este capítulo va de la mano con otros como el de sistema renal. Si no lo escuchaste, hazlo, antes de esta clase. Este material fue especialmente preparado, y adaptado, como narración por el docente Dr. Sergio Alberto Koenig, SAC. Aclaraciones. Esta narración está basada en los textos que tienes disponibles en el aula Texto y por qué. Son una adaptación especial para que puedas escucharlos mientras vas camino a tu clase. Esto no reemplaza a la versión vigente, que está publicada en el aula virtual de la asignatura. Todas las referencias utilizadas en los textos originales, imágenes y figuras se enumeran y detallan en los textos base de estos audios, que están disponibles en el aula. Comentarios o sugerencias. Te agradeceremos nos remitas comentarios, observaciones, aportes, o sugerencias, o incluso correcciones de ortografías o gramaticales que se nos puedan haber pasado. En el texto base encontrarás al final el enlace para hacernos llegar tus aportes. O si prefieres puedes escribirle al correo de Sergio a Koenig. Nos ayudará a seguir mejorando estos materiales de apoyo para el aprendizaje.